Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, nos ubicamos hoy en el evangelista San Marcos en el capítulo 7, versículo del 1 al 13. Es un aspecto que en muchas ocasiones hemos tratado sobre el tema de la ley. Los fariseos observan que los discípulos de Jesús van a consumir alimentos sin lavarse las manos. Esta práctica mosaica era extraída de una costumbre higiénica y se convertía también en una costumbre religiosa, ritualista. Y por supuesto vemos que los fariseos quieren quedarse en la ley como tal. Jesús no quiso de ninguna manera venir a abolir la ley. Quiso más bien darle cumplimiento, darle sentido. Cuando la ley se cumple con sentido, pues tiene por supuesto importancia y tiene su valor. Pero una ley que se presente como una ley muerta y de cumplir porque toca cumplirla por tradición, por costumbre, pues eso también se torna un tanto molesto. Y vemos con mucha frecuencia ciertas normas, ciertas costumbres, incluso religiosas, que si no se les da el sentido, pues pierden totalmente su valor y es una ley muerta. Recordemos hace mucho tiempo, cuando era la época de Cuaresma y se tenía la tradición que los días viernes no se consumía carne. Pues bueno, se sigue todavía algunas personas llevando esa tradición, pero a veces se cometen errores, llamémoslo así, de índole ritualista, porque las personas no consumían carne, pero compraban pescado que podía ser más costoso. O tal vez alguna persona que por error le servían la carne y prefería dejarla en el plato, botarla, que porque ese día no se podía consumir carne. Por supuesto hay muchas normas de esa índole y las parroquias a veces pululan cosas muy similares que se quieren simplemente practicar por cumplirlas, pero que no tengan ningún sentido. Y eso no tiene valor para las cosas de Dios. Encontramos muchos casos en el canto litúrgico. Pongamos de tantos ejemplos el canto litúrgico. Y hay grupos parroquiales que se pelean, discuten, diciendo que si ese canto es litúrgico o no es litúrgico, que si ese canto es protestante y que si es protestante, ¿por qué tienen que cantarlo? Y es bueno que veamos que hay que respetar mucho la liturgia, hay que ser fieles a la liturgia, pero que no sea que por una discusión de esas se entorpezca la paz de una comunidad parroquial. Eso no tiene sentido, que con la necesidad de corregirle a alguien que si fue o no fue litúrgico dicho canto, se le trata mal. Inclusive hay maltrato psicológico que suceden en muchas ocasiones en las parroquias, o que porque un grupo cantó un tema que era de un protestante y hacen tremendo escándalo. Y hay que saber muy bien, hermanas y hermanos, que una persona cante un tema de un protestante, siempre y cuando no se meta con lo doctrinal, por supuesto no hace tampoco mucho daño. Y si a la persona le gusta, bien, aunque tengamos en cuenta también otra cosa. Tenemos muchos cantos católicos bonitos, que son los que debemos echarle más mano al canto católico. Por supuesto, hay una variedad increíble. Y a veces por simples ritualismos hay grupos que terminan discutiendo, maltratándose. Y también hablemos de la liturgia como tal en otros aspectos, con tal de corregir a una persona y la otra sentirse más, que sabe más, que tiene más antigüedad, no sabe corregir a las personas en su error que se pudo haber cometido una persona nueva que lleva una iglesia, en fin. ¿Y para qué una persona va a tratar mal a otra que porque hizo las cosas mal, porque no hizo las cosas como debía ser? ¿Tendrá sentido llamarle la atención, maltratarla psicológicamente, todo con el fin de que cumpla una norma que ya se había establecido? Eso no tiene sentido. Como iglesia debemos corregirnos con amor. Hay muchas cosas que tenemos nosotros que mejorar y sabemos que no todos tenemos la experiencia para cumplir como lo manda nuestra Santa Liturgia. Tenemos que ser muy fieles a la liturgia. No tenemos por qué estar cambiando a la liturgia cosas que no son, igual con el canto. Pero bueno, en el momento de que se tenga que corregir, sepámoslo hacer con amor.
porque de nada sirve corregir con agresividad pensando en mantener una fidelidad en la liturgia cuando estamos maltratando a nuestro prójimo. Hemos puesto este caso, pululan cantidad de casos, hermanas y hermanos, que queremos cumplir la ley y todo se cumple maltratando y pisoteando la dignidad de nuestro ser querido. Hay un aspecto importante que habla también aquí el Evangelio de San Marcos, con el tema del famoso, la ofrenda del Corbán. Esto era una ofrenda que se daba entendiendo que cuando una persona daba un donativo al templo, no tenía necesidad de ayudar a sus papás. Es una ofrenda que vemos que al Señor no le agrada, que con el fin de yo ayudar en las cosas de la iglesia me olvide del prójimo. Sí, yo entiendo que tenemos que ser también fieles a nuestra iglesia y tenemos que ayudar en las cosas de nuestra parroquia, pero que no sea que por estar ayudando en nuestra comunidad parroquial vaya a quitarle el pan a una persona, sobre todo a nuestros papás. A nuestros padres hay que ayudarlos siempre, permanentemente, hasta que el Señor los tenga con nosotros, porque eso es bendición. Un hijo que ayuda a su papá o a su mamá económicamente, como en este caso, o también afectivamente, es bendecido, pero muchísimo. Y la ofrenda que se le da al papá o a la mamá es una ofrenda multiplicada por nuestro buen Dios. Pero lamentablemente suceden cosas contrarias. Hay hijos que en lugar de darle a los papás, llegan a pedirle. Hay hijos que en lugar de darle a los papás, es preguntando cómo y cuándo va a repartir la herencia. Esa clase de cosas no son nada justas. Y Dios no escucha el corazón injusto. Preocupémonos también por nuestros padres. Ellos que nos han sacado adelante, ellos que se han preocupado por sacar lo que de donde podían para podernos dar el pan y la educación. ¿Cómo no preocuparse por ellos? Lamentablemente hay mucha injusticia y se refugian de que yo ayude en la iglesia, y entonces que como yo tengo que ayudar a la iglesia no tengo que ayudar a mis papás o no tengo con qué. Cuidado en malinterpretar en la iglesia las normas y las leyes que se han puesto. Tengamos cuidado porque podemos caer en ese fariseísmo que no tiene sentido. La ley es para cumplirla, para ser libres y felices, no para ser esclavos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.